Hebreos capítulo 11, verso 1 al verso 3. Y leemos las Sagradas Escrituras. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Hay una paráfrasis de ese verso que a mí me gustaría compartírselo. Dice: la fe da realidad y prueba de existencia a cosas que no se ven, tratándolas como si fuesen ya objetos de vista, más bien que de anhelos. La fe adviene como resultado de la traducción de varias palabras hebreas y griegas a través de la expresión bíblica. Presenta la confianza en Dios para cumplir su palabra y seguirle, a la vez que intelectualmente asentimos con respecto a la revelación divina. A la luz de las Sagradas Escrituras, la fe es un regalo gratuito de Dios y viene como resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros cuando escuchamos la predicación del Evangelio. Es decir, la proclamación del Evangelio produce en nosotros los cristianos un sentido mayor de fe. El término fe en el Antiguo Testamento se menciona 70 veces. En el Nuevo Testamento se menciona 600 veces. De hecho, la familia de palabras en el Antiguo Testamento que se traducen por fe primordialmente se aplican a Dios y a su fidelidad, sobre todo en la invitación de guardar el pacto dentro del marco antiguo testamentario. Si miramos brevemente Deuteronomio 7, versículo 9, nos vamos a dar cuenta. Dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, es decir, el Dios de fe, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a los que le aman y obedecen sus mandamientos. Y en Isaías capítulo 49 y versículo 7 dice: para que digas a los cautivos salgan, y a los que viven en tinieblas están en libertad, junto a los caminos pastarán, en todo cerro árido hallarán pastos. En el caso de los hombres, tiene el sentido de una entera confianza en Dios. Es decir, por un lado, la fe se manifiesta en el Antiguo Testamento como la acción de Dios dentro de su fidelidad y dentro de su amor para con los seres humanos. En el caso de los hombres,
tiene el sentido de una entera confianza en Dios. Es decir, en el Antiguo Testamento, cuando alguien tenía plena confianza en Dios, eso se interpretaba precisamente como un acto de fe. En Job capítulo 16 y verso 19 encontramos que dice: ahora mismo tengo en los cielos un testigo en lo alto, se encuentra mi abogado. Es decir, para Job, la experiencia de su relación con Dios se traduce a una dimensión de fe. Él tiene plena confianza en Dios, en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios está realizando en favor de su vida. Y como consecuencia de ello, cuando vemos la actitud de un hombre en el Antiguo Testamento confiado, estamos interpretando de inmediato que es un hombre que tiene fe. En el capítulo 19 de Job, versos 25 al 27, dice: yo sé que mi Redentor vive y que al fin triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Verso 27. Yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Cuando usted lee esa expresión de Job, sin lugar a duda, lo primero que viene a nuestra mente y a nuestro corazón es que ese es un hombre de fe. Uno dice: wow, qué fe tenía este hombre llamado Job. Por el otro lado, en el Salmo 37 y en el versículo 3 encontramos otra expresión. Salmo 37 y versículo 3: confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Cuando uno escucha la expresión del salmista, la invitación del salmista, lo que uno interpreta automáticamente con esa interpretación es que hay una invitación a actos de fe. Por el otro lado, dice que Abraham era un modelo de la fe. Era un modelo de la fe. Yo quiero compartir todos estos pasajes bíblicos para ahorita decir lo que yo les quiero decir. Abraham es un ejemplo de fe. Génesis capítulo 15 y versículo 6 dice las Sagradas Escrituras, dice: Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Y si leemos Hebreos capítulo 11 y versículo 8, dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Note hasta aquí, cada acción de confianza en Dios en el Antiguo Testamento es interpretado como fe. Cuando confiamos, nuestra confianza es interpretada como fe. Cuando estamos quedos, cuando estamos tranquilos, cuando tenemos convicción de que Dios va a intervenir en favor de nuestra vida, eso inmediatamente es interpretado como fe. Cuando estamos ausentes de ansiedad, cuando llana y sencillamente no tememos al futuro, cuando llana y sencillamente estamos tranquilos y esperanzados, eso lo interpretamos como fe. Desde luego, Abraham no sabía qué era la fe. Abraham no sabía cómo se interpretaba la fe. Abraham simplemente, a la luz de las Sagradas Escrituras, confió y creyó. Y como resultado de confiar y como resultado de creer, esa acción humana le fue contada como justo, porque llana y sencillamente interpretaba el cielo por ello que él tenía fe. Ahora, si miramos el verso 17 del capítulo 11 de Hebreos hasta el verso 19,
verso 17, Hebreos 11, 17 al 19, dice: por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. Verso 18, dice: hay un problemita allá, pero si no lo buscamos acá rápido. Ok. Dice: a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Note bien que esto es una reinterpretación de la experiencia de Abraham que hace el autor a los hebreos. Él está interpretando aquella experiencia. Pero volvemos de nuevo al planteamiento. Lo que para el autor de los hebreos es una reinterpretación de la experiencia de Abraham, él finalmente la define como un acto de fe. Ahora bien, la única fe verdadera, desde el punto de vista bíblico neotestamentario, porque si usted observa bien estos pasajes bíblicos, lo que hacen es reinterpretar las experiencias antiguo testamentarias para decir lo que estos hombres tenían era fe. Porque muchas veces a nosotros nos van a invitar a que tengamos fe, ¿verdad? Pero esa experiencia, desde el punto de vista bíblico, está vinculada a la persona de Jesucristo. La razón por la que los cristianos hablamos de fe es porque Cristo es la razón de ser de nuestras vidas. En Primera de Corintios, capítulo 3 y versículo 11, Primera de Corintios, capítulo 3 y versículo 11, encontramos la Sagrada Escritura donde nos dice: porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Es decir, en la experiencia del mensaje de Jesús, lo que Jesús enseñó, lo que Jesús planteó, es precisamente el mensaje fundamental, la médula de la vida cristiana. Si por alguna razón a todos los cristianos nos invitan a tener fe, es porque Jesús invitó a la fe a todos con los que Él interactuó. Imagínense, en situaciones tan difíciles como por ejemplo un ciego, lo invitó a que tuviera ¿qué? Fe. A un paralítico lo invitó a que tuviera fe. Al padre de un muchacho lunático lo invitó a que tuviera fe. A la hermana de un difunto de 4 días la invitó a que tuviera ¿qué? Fe, al punto que le dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Por lo tanto, la fe significa la virtud de mantener un contacto con el mensaje de Jesucristo. Es como resultado del contacto con Cristo. Es como resultado de la vivencia con Jesucristo que los hombres y las mujeres en el servicio al Señor desarrollamos fe. Jesucristo inclusive dijo, Primera de Corintios 13:13, Jesucristo dijo inclusive que separados de Él nada podíamos hacer. Por lo tanto, es mediante la fe y es a través de la fe que el hombre y la mujer que sirve al Señor vive, interactúa. Y desde luego, Jesucristo es
esa fuente que provoca, que invita a los hombres y a las mujeres a vivir en esa dimensión de fe. Dice el apóstol San Pablo: ahora pues permanecen estas tres virtudes. ¿Y cuál de ellas es la primera? La fe. Ahora pues permanecen en ustedes estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. En segunda de Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo 13, dice la Sagrada Escritura: con fe y amor en Cristo Jesús sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Note bien, la Escritura dice con perfecta claridad que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, usted puede perder el pelo, hasta puede perder algunas libras, pero usted no puede perder la fe. Y para mantener en la vida suya y para mantener en la vida mía un sentido profundo de esperanza y de confianza en el Señor, es necesario que nosotros vivamos en una dimensión de fe. En Marcos capítulo 5, verso 33 y verso 34, dice la palabra del Señor: la mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Este es el caso de la mujer del flujo de sangre, ¿no? Le confesó toda la verdad, verso 34. Y mire cómo le dice ahora Jesús, luego después que ella le confiesa toda la verdad. Dice: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Ahora, para alguna gente, la fe se puede convertir en un acto de manipulación mental. Para alguna gente, la fe puede ser el resultado de alguna experiencia de sugestión. Sin embargo, las Sagradas Escrituras plantea que la fe se basa en un hecho histórico y en un hecho comprobable. En el libro de Hechos, en el capítulo 17 y en el versículo 3, Hechos 17, versículo 3, dice: les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. Note bien que la palabra de Dios nos enseña que la fe adviene como resultado del vínculo con Jesucristo. Si no hay vínculo con Jesucristo, no hay fe. La fe es el resultado de nuestro vínculo con el Señor. Pero ese vínculo con el Señor, dentro del marco bíblico, no es el resultado de una mera manipulación, ni de una mera sugestión, sino que es el resultado de un hecho histórico comprobable. Jesucristo nació, Jesucristo predicó, Jesucristo enseñó, Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Jesucristo resucitó. Todos estos planteamientos de la iglesia son planteamientos que están sostenidos y comprobados dentro del marco histórico. Por lo tanto, el testimonio de Jesucristo no es una invención. El testimonio de Jesucristo no es una sugestión. El testimonio de Jesucristo es un hecho histórico y comprobable. Y como tal, nos invita, nos compele a que cada uno de nosotros como cristianos tengamos fe. Ahora,
Cuando uno sigue corriendo a través de las Sagradas Escrituras, uno encuentra algunos desafíos que los autores bíblicos hacen. Por ejemplo, está el desafío de Santiago, capítulo 2 y versículo 19, con respecto a la fe. Es un desafío interesante, porque mira lo que dice Santiago. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Es un desafío que hace Santiago, para que la experiencia de nuestro creer en Dios no sea meramente como resultado de una conciencia de que yo estoy en un planeta, yo estoy en medio de un sistema organizado, y me parece que alguien creó todas estas cosas, ¿verdad? Pues ese es el desafío que está haciendo Santiago. Él está diciendo, si vas a creer, no creas de esa forma. No creas meramente en Dios, porque dice, bueno, creo que tiene que haber un ser supremo. ¿Ha escuchado ese lenguaje, verdad? Creo que debe haber un ser supremo, extraordinario. Tiene que haber algo o alguien que hizo todas las cosas. Santiago dice, eso no es fe. Por el otro lado, Santiago dice que aún Satanás también cree. Pero eso no es fe. El que Satanás crea y los demonios crean que Dios existe no es fe. Porque a fin de cuentas, Satanás y los demonios pueden creer en la existencia de Dios, pero no se interrelacionan ¿con quién? Con Dios. Por lo tanto, la falta de interrelación por parte de los demonios hacia Dios les priva de interpretarse su acción como fe. Entonces, ¿qué termina diciendo Santiago? Solo es fe cuando en la vida de un ser humano, hombre o mujer, cree en Él y en lo que Él ha dicho. Los hombres y las mujeres de fe son hombres y mujeres de fe, precisamente según las Sagradas Escrituras, como resultado de creer en Dios, pero no solamente de creer en Dios, sino de creerle a Él. La fe es fe cuando leemos las Sagradas Escrituras, y desde luego al ver lo que la palabra de Dios establece, creemos que es palabra de Dios para nuestra vida. Cuando se cree de esa forma, cuando se cree en esa dimensión, óiganme, entonces dicen los autores bíblicos que estamos entrando a la esfera de la fe. Algunos creyentes andan perdidos porque le han creído el cuento a otros que plantean que si usted no está dispuesto a ver rayos y centellas operando en el cielo, usted está falto de fe. Y la palabra del Señor no está diciendo eso. La invitación de las Sagradas Escrituras es simplemente que usted y yo podamos interactuar en Él. La fe es la capacidad de creerle a Dios. Es la capacidad de creer en Él. Pero es la capacidad de creer no meramente en un sentido del pasado, al punto de pensar que sí, Dios hizo cosas extraordinarias en el pasado. No, es creer en Él y creerle a Él como parte de nuestra interacción cotidiana. ¿Quién tiene fe en Dios? Aquel que cree que Dios lo ve. ¿Quién tiene fe en Dios? Aquel que habla con Dios y tiene convicción de que Dios lo escucha.
¿Quién tiene fe en Dios? Pues aquel hombre y aquella mujer, mire, aunque haya fallado, aunque haya pecado, pero luego de su pecado siente convicción profunda en su corazón que lo que ha hecho está mal ante la presencia de ¿quién? De su Dios. Pues ese que aún ha pecado, pero entiende que lo que ha hecho está mal en la presencia de su Dios, ese hombre, ese ser humano también tiene fe. De hecho, la fe le es contada por justicia, porque como resultado de su fe pide perdón, y como resultado de su fe alcanza perdón, y como resultado de su fe empieza a levantarse del suelo como un perdonado. La fe deja buenos dividendos. Ahora, la fe es la puerta a pasar para la salvación. En Hechos capítulo 16 y versículo 30, y en Juan capítulo 3 y versículo 16, dice, luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta a esa pregunta? ¿Alguien la recuerda? ¿Ah? Cree en el Señor Jesucristo. Creer es un acto de ¿qué? Creer es un acto de fe. La fe es la puerta para la salvación. En Juan capítulo 3 y versículo 16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por el otro lado, la fe se traduce en un nuevo modo de vivir. Romanos capítulo 11 y versículo 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Romanos 11 y versículo 20. Dice la palabra del Señor. Vamos a ver si llega. Romanos 11, 20. Bien. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Fíjense que aquí el apóstol San Pablo está hablando precisamente de la ausencia de fe que tuvo Israel versus la fe que han tenido los cristianos gentiles. Y dice, los judíos por su falta de fe fueron desgajados, pero aquellos que se mantienen en la fe, se mantienen ¿qué? Firmes en el Señor. Por lo tanto, la fe es un modo de vida, y es un modo de vida que demarca ¿qué? Interrelación y firmeza con nuestro Dios. La fe es necesaria para la justificación. Es necesario confesarla, según Juan capítulo 1 y versículo 12. Dice la Sagrada Escritura, mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Note bien. Yo escuché una vez a un predicador presentando a su familia, y cuando estaba presentando, presentó a su esposa, y después que presentó a su esposa, presentó a sus hijos, y cuando presentó a sus hijos dijo, ellos son mis hijos y esto es un acto de fe. Y digo, no es porque dude de mi esposa, es porque llana y sencillamente yo no sé si me los cambiaron en el hospital. Yo llana y sencillamente digo que son mis hijos, a lo mejor me los cambiaron, pero son mis hijos. Fíjese que el acto de creer, o sea, yo no tengo un documento que diga que soy hijo de Dios. Yo no tengo un papel que diga que soy hijo de Dios. Pero sin embargo, nos levantamos por la mañana afirmando que somos ¿qué? Que somos de Él. Si alguien nos pregunta, hasta se lo cantamos. Lo expresamos con tal convicción, con tal seguridad.
no hay manera que podamos dudar que somos hijos de Dios. ¿Y por qué no declaramos